Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes de comenzar propiamente con el tema de este tercer video, quisiera agradecer a todas y todos ustedes por los comentarios tan favorables que han hecho en la apertura de este canal y además por las recomendaciones que me han hecho también. Créanme que las iré incorporando conforme vaya pasando el tiempo, conforme vaya subiendo los videos, con la finalidad, bueno, de mejorar y tener una mejor interacción. En este tercer video quisiera platicar con ustedes en torno al tema del dispositivo de la metrópoli. Particularmente en el contexto que estamos viviendo me parece que es pertinente hablarlo, pensarlo, reflexionarlo. Para ello voy a echar mano de tres textos. El primero de ellos es Un habitar más fuerte que la metrópoli, de Consejo Nocturno, que fue editado por Pepitas de Calabaza en 2018. El segundo de ellos es de Félix Guattari, Plan sobre el planeta, que en esta edición, bueno, fue hecha por Traficantes de Sueños y Tinta Limón. Y finalmente, de manera muy breve, el texto de Mauricio Lazarato, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal, que este texto, bueno, fue editado por Amorortu. Sobre Lazarato solamente retomaré en este video algunas consideraciones muy precisas sobre el capitalismo, porque sí quisiera más adelante dedicar un video exclusivamente a este texto. Bien, el dispositivo de la metrópoli. ¿Qué entendemos por dispositivo? Quizá ahí tendríamos que empezar la reflexión. Cuando Michel Foucault, en una entrevista que se tradujo con el nombre del juego de Michel Foucault, denominaba el dispositivo, decía que se trata de un conjunto heterogéneo de elementos discursivos y no discursivos que se relacionaban complejamente entre sí. Cuando él refiere a elementos discursivos y no discursivos, podemos pensar justo en instituciones, dice Foucault, en edificios, leyes, medidas policíacas, en proposiciones filosóficas, enunciaciones científicas, trazados urbanos, la arquitectura, una calle, pero también el cuerpo, el género, el tiempo, el espacio, la raza, son dispositivos que de alguna manera orientan nuestras acciones sobre el mundo y que de alguna manera producen sujetos específicos, producen sujetos particulares. La segunda característica del dispositivo, según Foucault, es que no es el dispositivo propiamente cada uno de estos elementos por separado, sino que en realidad el dispositivo es la relación que se teje entre estos elementos, discursivos y no discursivos, que evidentemente, insisto, van a orientar la manera en la que vemos, en la que percibimos el mundo y en la que actuamos en él, y en la manera además en la que nos percibimos a nosotras y a nosotros mismos. Por otro lado, cuando Foucault habla de dispositivo, dice que siempre está inscrito en relaciones de poder. Esto implica que todo dispositivo es estratégico. Cuando Michel Foucault define el poder como relaciones de fuerza, justo lo que él está diciendo es que el poder no actúa directamente sobre los cuerpos, sobre las formas, sino que en dado caso actúa sobre las acciones. El poder es relaciones de fuerzas, pero siempre es una acción sobre otra acción, que de alguna manera orienta, induce, conduce las acciones de otros sujetos. Por supuesto, en esta doble relación hay una circulación también del saber, es decir, la manera en la que se ve el mundo, la manera en la que se enuncia el mundo y la manera en la que se trata de producir un discurso de verdad explicativo y comprensivo de ese mundo. Por otro lado, cuando hablamos de dispositivo, justo lo tendríamos que, digamos, enlazar con otra proposición que es sumamente importante, que es la de Isabel Laurie, cuando ella habla de las tres dimensiones de lo precario. Particularmente cuando hablamos de la metrópoli, estamos estableciendo una relación entre el dispositivo y lo precario. Tres dimensiones de lo precario, dice Laurie, y la primera de ellas
es la dimensión de la condición precaria. La condición precaria es aquella que hace, digamos que es inherente a la condición del ser viviente. El organismo, por el solo hecho de vivir, está de alguna manera expuesto a la muerte, está expuesto a la intemperie, está expuesto a cierta violencia sobre su vida, sobre su organismo. De tal manera que esta condición precaria o los efectos de esta condición precaria, los efectos de la exposición a la muerte, eventualmente se irán disminuyendo conforme la comunidad, digamos, arrope, abrace a ese organismo. La comunidad política, que es la comunidad que cuida, de alguna manera disminuye entonces los efectos de la condición precaria inherentes a todo ser viviente. La segunda dimensión de lo precario, dice Lowry, es la precariedad, porque Lowry se da cuenta que cuando se pasa de la condición precaria a, digamos, la condición de la comunidad, hay una suerte de gestión desigual de los efectos de precarización. Es decir, que mientras a una población o a una parte de la población se le cuida, se le protege, con condiciones de vivienda dignos, con cuestiones, por ejemplo, como la salud, acceso a cierta movilidad social, etc. Hay otra población o hay otra parte de la población que de alguna manera es segregada, que es excluida o que sufre de manera mucho más fuerte los efectos precisamente de la condición precaria. La exposición a la muerte es desigual, por decirlo de alguna forma. La condición de vulnerabilidad es desigual. Pero esto, lo que dice Lowry, es que no se trata de algo, vamos a decir, natural, como pudiera ser la condición precaria. Ya en la precariedad es una forma de administración de esa condición precaria. Es una gestión de esa condición precaria y de sus efectos. Y eso lleva a la tercera dimensión, que para Lowry es lo que ella denomina la precarización que genera una forma de gubernamentalidad. ¿Qué significa esto? Una forma de gobernar, una forma de conducir, de producir cuerpos que en términos de Michel Foucault serían cuerpos dóciles, a partir de los cuales se gestiona la vida, el tiempo, los afectos, los cuidados y hasta las emociones de la población. Y por supuesto, de los individuos. En este sentido, no hay que olvidar que para Michel Foucault, la gubernamentalidad tiene esa doble dimensión. Por un lado, está orientada a la gestión de la vida de las poblaciones, es decir, la biopolítica, y por el otro lado está orientada a la gestión de los cuerpos, de sus movimientos, de los pensamientos individuales, digamos que tendría una dimensión anatomopolítica. El estado biopolítico, digamos, tiene además para Michel Foucault una doble relación con otras dos características. El primero de ellos, que es un estado, dice Foucault, pastoral, es decir, orientado al cuidado en una totalización del rebaño, pero que al mismo tiempo cuida las almas individuales de cada una de las ovejas de ese rebaño. Hay un seguimiento puntual del individuo en su salud, en su educación, en su empleo, en las formas en las que ejerce el tiempo libre, etcétera, que es una forma de gestión. Y, por supuesto, también el estado de normalización, que para Michel Foucault es muy importante, en tanto que de alguna manera es lo que permite el gobernar de los sujetos dóciles, que los propios sujetos interioricen, acepten, normalicen ciertas condiciones de vida, ciertas condiciones económicas, sociales, culturales, y que además las reproduzcan en nombre de su propia libertad. De tal manera que cuando ya estamos en el tercer nivel, la precarización en su sentido de gubernamentalidad, ya no solamente estamos hablando de que hay una distribución desigual de los efectos de la condición precaria sobre los sujetos, sino que de esa forma se les gobierna, se les administra y se gestiona su vida. Bien, este dispositivo, digamos, de precarización
se materializa particularmente en la metrópoli contemporánea. Es lo que precisamente Consejo Nocturno ha llamado la metrópoli mundial integrada. En una ciudad, dice Consejo Nocturno, casi todo, la fibra óptica, una carretera, un dispositivo móvil, lleva siempre consigo algo de metrópoli. Normalmente nosotros pensamos la metrópoli como la ciudad, como si además hubiera una adentro y una fuera de la metrópoli, o metrópoli centro-periferia. Pero precisamente lo que demuestra en Consejo Nocturno en un habitar más fuerte de la metrópoli es que la metrópoli de alguna manera rompe todos los efectos o rompe todas las distinciones, las diferencias entre el campo y la ciudad, el centro y la periferia, lo local y lo global, y que más bien es un dispositivo que transversaliza la vida cotidiana de todos los sujetos. De tal manera que cuando nosotros hablamos de metrópoli, dice Consejo Nocturno, se trata de una organización máxima de los espacios y de los tiempos que persigue directa e indirectamente, racional e irracionalmente, el capital. Es decir, el capitalismo tiene como dispositivo inmanente, dispositivo que atraviesa todas nuestras vidas, justo el dispositivo de la metrópoli. En este sentido, esto genera, dice Consejo Nocturno, a través del dispositivo de la metrópoli, una organización que está orientada al máximo rendimiento y a la máxima eficiencia posibles en cada momento por parte de cada uno de los sujetos que habitan esta metrópoli. Es muy interesante porque la metrópoli mundial integrada está al mismo tiempo relacionada con un concepto que desarrolla precisamente Guattari, que es el del capitalismo mundial integrado. Dice Guattari que se trata de un capitalismo mundial integrado porque tiende a que ninguna actividad humana, ninguna, incluso la más íntima, en todo el planeta, escapa de su control. Prácticamente todo está encapsulado, capturado, codificado por el dispositivo de la metrópoli. Lo esencial de su expresión reside en las nuevas formas de captura y además en las nuevas actividades que pretende codificar y que pretende controlar. De tal manera que la metrópoli como mundial integrada genera un capitalismo desterritorializado con localizaciones difusas. Es decir, que no tiene propiamente un centro, no es una jerarquía piramidal, sino que es mundial, pero se localiza y se adapta a las diferentes circunstancias sociales y culturales de cada geografía, de cada territorio, de cada entorno. El objetivo es el control y la estandarización de las formas de vida particulares, la estandarización de las formas de vida locales. Por eso, el desastre del capitalismo y su productividad gestionada en la metrópoli reside precisamente en todo aquello que ha sido necesario destruir para que su productividad aparezca como la única manera de existir en la metrópoli. Es decir, que tuvo que, atacar, matar la metrópoli para que parezca que el trabajo y su productividad son las únicas formas posibles de existencia. El horror del trabajo, dice por ejemplo Comité Invisible, no está tanto en el propio trabajo en sí mismo como en lo metódico que desde hace siglos implica una destrucción de todo aquello que no es él, que no es el trabajo en sí mismo. Familiaridades de barrio, de oficio, de pueblo, de lucha, de parentesco, apego además a lugares, a seres, a formas de ser, formas de hacer, formas de hablar, formas de construir identidades locales. De tal manera que el capitalismo mundial integrado y la metrópoli son inseparables de las tecnologías de gobierno,
son formas precisamente de gubernamentalidad de la precarización que de alguna manera inducen a las poblaciones y los cuerpos. La metrópoli, dice Consejo Nocturno, es el nomos biopolítico del planeta. Es un hábito de pensamiento, dice incluso Simmel. La metrópolis no debemos pensarla entonces en su aspecto meramente arquitectónico, meramente urbanístico, sino precisamente como este dispositivo, este hábito de pensar, de actuar, de vivir, de construir el mundo. ¿Por qué esto se establece en relación con el capitalismo? Y precisamente ahí entra Lazzarato con esa explicación. Dice Lazzarato, el capitalismo no tiene propiamente una estructura o un sistema. Se elabora, se transforma, se organiza, se arma de procedimientos más o menos ajustados según los imperativos de la explotación y la dominación. El poder del capitalismo, como el mundo que quiere dominar, siempre está haciéndose. Es decir, el capitalismo se adapta, se transforma, se moldea a las circunstancias locales con el fin precisamente de extraer de esa localidad una productividad, de extraer de esa localidad vida, energía y formas de ser, formas de pensar, procesos de subjetivación. Por tanto, bajo la metrópoli, los seres humanos constantemente están experimentando una destrucción de todo aquello que no es el trabajo, de todo aquello que, digamos, permite estar y habitar el mundo. De alguna manera, dice Consejo Nocturno, es una reducción meramente estética de la vida cotidiana. Es decir, lo que nos produce o a lo que nos induce o a lo que nos reduce la metrópoli es a la contemplación espectacular sin fin. Dice Benjamin, la humanidad ha llegado a un grado tal de autoalienación que le permite vivir su propia destrucción como goce estético de primer orden. Estamos en primera fila ante nuestra propia destrucción y lo vivimos y lo gozamos estéticamente. Esto es lo que autores como Agamben han denominado incluso cuando hablamos de la ciudad de la museificación del mundo, es decir, la captura de los lugares y del uso que se hace de esos lugares. Vivir a distancia, ¿no? Fíjense, la distancia física, la mal llamada distancia social. Vivir a distancia, dice Consejo Nocturno, es el único modo de comportamiento aceptado bajo la metrópoli. Es la experiencia del espectáculo, del turismo, de la visita al mall o a cualquier esfera donde el uso y la alteración sustancial de las cosas quedan canceladas por la indiferencia de una vitrina. O, diríamos ahora, de una pantalla. Por lo tanto, la metrópoli es una institución total que, dice Consejo Nocturno, oferta experiencias para minusválidos existenciales. La metrópoli en ese sentido implica una crisis. Es la crisis mundial de la presencia, la crisis mundial de la experiencia. Es lo que Walter Benjamin llamaba la pobreza de la experiencia. La metrópoli produce existencias superfluas, turistas que compran un souvenir, es decir, un recuerdo, pero que no logran conectar con la experiencia del mundo. Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, muchas veces observamos en las metrópolis, en las grandes ciudades, la forma en que se puede estar frente a una gran obra arquitectónica, frente a un gran paisaje, una gran ciudad, y en lugar de experimentar el estar en el mundo, se pierde el tiempo en el souvenir, en el recuerdo, que es la captura fotográfica. O, por ejemplo, es algo que también es muy común, cuando se va a los conciertos o se va a algún espectáculo,
En lugar de vivir la experiencia del estar ahí, casi siempre sucede que se están tomando fotografías o se está tomando video y curiosamente, en lugar de ver el concierto de manera directa, lo que se hace es que se ve el concierto a través de la grabación, a través del celular, a través del dispositivo con el que estemos grabando la experiencia o el acontecimiento del mundo. Lo que es brutal es la pregunta que finalmente lanza Consejo Nocturno, porque dice, ¿qué otra cosa podíamos esperar de lo que por definición es inhóspito? Para Consejo Nocturno, pensar en la metrópoli es pensar en algo inhóspito. ¿Pero qué es lo inhóspito? Es lo que no permite hospitalidad, lo que no permite abrigo, lo que no permite protección. De tal manera que, ante la precarización de la metrópoli, podríamos pensar y producir nuevas formas de hospitalidad, nuevas formas de habitar como estrategias de profanar este dispositivo de precarización. De tal manera que hospitalidad, habitar, profanar serán entonces elementos que pudieran ayudarnos a pensar nuevas formas de estar en el mundo y de construir un mundo diferente. Lo que es cierto es que habría que pensar en ellas, habría que profundizar en estos elementos y para ello, bueno, lo dejaré para un video más adelante con la finalidad de que reflexionemos de manera puntual en habitar, profanar y la hospitalidad que, digamos, requiere el mundo y que hoy nos está faltando. Bueno, sé que ha sido un video un poco largo. Muchas gracias a todas y todos por haber llegado hasta este punto, hasta el final. Espero que les haya servido la reflexión y que detone en ustedes muchas otras reflexiones. Nos vemos pronto entonces con el habitar, profanar y la hospitalidad. Hasta luego.